Buenas tardes. Ahora entonces vamos a empezar la clase y voy a enfocarme principalmente a explicar lo que va a ser el trabajo práctico y dar algunos tips para el examen de la próxima semana. Bueno, entonces voy a empezar a explicar en momento. Bueno, entonces la próxima semana es el examen, entonces ahí tienen. Entonces para el miércoles 1, que es la próxima semana, entonces ahí tienen el examen y acá tienen los materiales para que puedan estudiar. El primer material es el del miércoles 4 de mayo, que se refiere a resolver problemas, que está en la sesión 11. La otra es la sesión 12 del miércoles 11 de mayo, que es el lenguaje Prolog. Y la sesión 13, que también es de Prolog, que corresponde, el primero, el de la sesión 12, corresponde a una introducción y el otro corresponde, propiamente dicho, a lo que es la explicación del lenguaje Prolog. Bueno, es eso. Pero antes de explicarles más sobre el examen, voy a enfocarme en explicar cómo va a ser la temática del trabajo práctico. Entonces voy a irme ahí y voy a explicar eso. Como saben, todos los años del trabajo práctico de cada una de las materias es acumulable de 10 puntos. Y aquí tienen el enlace. Este enlace les va a permitir hacer la tarea. Entonces aquí tienen todas las preguntas de la tarea para poder realizar. La primera pregunta, que es Tauprolog. La primera pregunta es ¿qué es Tauprolog? Y Tauprolog es una versión de Prolog para JavaScript. Ustedes pueden bajar la librería de JavaScript y colocarlo en su máquina. De hecho, yo coloqué ahí, si quieren, tienen un ejemplo de cómo se usa. Pueden bajarlo y colocarlo en cualquier directorio y levantar el navegador y van a probar que funciona. De hecho, no es una versión completa, pero tiene el 70% de las funciones de Prolog. Entonces, Tauprolog es una versión que se puede ejecutar en JavaScript con las mismas sentencias que se hacen en Prolog. Eso es Tauprolog. Y además de eso, no solo eso, sino que a partir de esa librería ustedes pueden interactuar en una página web integrando el JavaScript y el lenguaje Prolog. Es decir, que poder codificar casi de la misma forma como se usa en el lenguaje Prolog al nivel de JavaScript. Eso es Tauprolog. Hay una versión de Tauprolog que originalmente se desarrolló para una versión de Python. Hay una versión de Python que se desarrolló, el Tauprolog, y luego el mismo grupo que desarrolló también había desarrollado para JavaScript, y esta es la versión entonces que tienen para JavaScript. Esto es para el trabajo práctico. Entonces hacen clic aquí y les va a aparecer esta ventana donde básicamente empieza a explicar cada uno de los elementos. Empieza a explicar cada uno de los elementos que tiene el Tauprolog. Entonces, Tauprolog, como ven ahí, es un intérprete de Prolog implementado completamente en JavaScript a través de una librería para JavaScript. No es simplemente una implementación del mecanismo de resolución de la lógica de predicados, sino es una implementación del Prolog guiado según el estándar ISO, que es el estándar al cual está referido a uno de los estándares
para que pueda utilizar casi todas las sentencias y la forma de construcción de este lenguaje. Y también fue probado, eso es lo que está diciendo aquí con esta versión que está certificada con un ISO. Lo que distingue a Tautprolog de otros intérpretes ejecutados es que del lado del servidor es su capacidad de integración e interacción con otros elementos de una página web. Eso es su ventaja, ya que de hecho hay versiones de Prolog, algunas inclusive que se ejecutan en modo desktop, pero aquí la ventaja es que lo pueden integrar a una versión de una página web. De hecho, esto lo pueden ejecutar desde su computadora, pero también pueden levantarlo en un sitio web y que tenga esas características. Entonces, también tienen esa posibilidad. La instalación del Tautprolog es muy sencilla, solamente básicamente hay que bajar ese archivo de JavaScript. De hecho, les sale un menú y ustedes tienen que ir seleccionando. Pueden tildar todas las opciones para que les baje básicamente la versión más completa. De hecho, si ustedes quieren seleccionar una o dos o tres de las características, lo pueden hacer, pero es mejor que bajen el archivo completo. Entonces van a seleccionar todo eso y van a poder bajar eso. Para instalar es muy sencillo. Entonces tienen ahí. Entonces, si quieren bajar, básicamente solo tienen que irse a la parte donde está. De hecho, yo le llevo directamente al manual. Acá tienen la documentación en inglés. Esta es la documentación original. Yo les llevo al que está en español y acá pueden ver todas las características de este lenguaje. Acá tienen ejemplos de su implementación, sus características, están todo aquí descrito en este proyecto de cómo fue evolucionando, inclusive las versiones que tiene y sus características de este lenguaje. Entonces ahí tienen su tutorial. De hecho está en inglés, pero les hice el enlace exactamente en la plataforma para que ustedes vean aquí. Y cuando quieran bajar se van a download. Y aquí en download está seteado, así como yo les dije, todas las opciones que tienen para este lenguaje. Inclusive pueden bajar para una versión no de JS, que ustedes saben que los lenguajes de JavaScript generalmente se ejecutan del lado del cliente y básicamente se ejecutan en un navegador, pero con la versión de Node.js lo hacen para que se ejecute también del lado así como funciona otro lenguaje, sin necesidad de estar instalado con un navegador. Entonces pueden hacerlo funcionar independientemente. Bueno, entonces ustedes, si quieren, pueden setear todo esto y le dan al download y básicamente ahí van a poder bajar y se baja el archivo de texto que les va a posibilitar. Entonces es así de simple bajar esta librería. Una vez que tengan la librería, entonces pueden bajar algún ejemplo para probar. De hecho, yo les voy a mencionar luego cuál es el ejemplo que van a probar. Entonces allá tienen qué es el Tautprolog. Esa es la primera pregunta que tenemos que responder, y aquí está toda la explicación. Entonces es una versión de JavaScript que se puede ejecutar tanto en el navegador como en forma independiente. Eso es Tautprolog y acepta las sentencias de JavaScript mezclando con las características del Prolog. Para su instalación es muy sencilla. Entonces, como pueden darse cuenta, se van a la pestaña donde está Download, marcan todos los checklists que está ahí
y bajan el archivo, que es un archivo de tipo texto, que es un CSS básicamente. Y luego de bajar ese archivo, lo único que tienen que hacer dentro de la instalación es seguir los pasos y agregar esto. Como es un JavaScript, entonces imagínense que el archivo que ustedes bajaron lo renombraron tau-medio-product.js, que es la extensión de JavaScript. Entonces, con eso hacen un enlace aquí al JavaScript y a partir de ahí ya pueden utilizar. Entonces, ahí habilitan esa librería para poder utilizarlo con JavaScript. Entonces, a esa pregunta de la instalación dice: una vez descargado y alojado el correspondiente fichero de tau-product, simplemente hay que insertarlo con la cabecera de la página web, y lo hacen de esta forma. Entonces ya tienen ahí. Lo primero que tenemos que hacer entonces es bajar la librería, y segundo es enlazarla con nuestro proyecto web, y aquí le ponemos en la cabecera de nuestro HTML. Básicamente ahí cargamos esta descripción para que podamos tener acceso a eso. Entonces, nuestra primera pregunta es: ¿qué es tau-product? Ya está. Entonces es una versión o una implementación en JavaScript para poder ejecutar product dentro de una página web. La segunda es: ¿cómo se instala esta librería? Entonces básicamente nos vamos a la sección de download, marcamos todos con el checklist de las características que queremos de esta librería. Si marcan todo, tienen toda la parte de la librería así completa. Si no, solamente se va a cargar en el archivo porciones de esa librería, y una vez que se entregan todo, le dan download, se baja ese archivo. Y una vez que se baje ese archivo, yo cuando estoy creando mi HTML, entonces ahí voy a enlazar con mi HTML. Y como voy a enlazar, básicamente entonces escribo en la cabecera este script type JavaScript SSCR, y le dan ahí el source, y le dan el nombre del archivo que ustedes bajaron. Por defecto le da el nombre de tau-medio-product.js, y ahí enlazan la librería. A partir de ahí ya tienen instalado, y ustedes ya pueden ejecutar cualquiera de las sentencias que tiene ese lenguaje. Entonces también es posible descargar el fichero fuente por separado e insertarlo individualmente en la página web, en caso que se importe o se cargue el núcleo de la biblioteca antes que cualquier otro ejemplo. Como ustedes habían seteado cualquiera de esos grupos de archivos, ustedes también pueden cargarlo, pueden bajar cualquiera de esos archivos que estaban seteados con el checklist de forma independiente, y ir colocando uno a uno aquí cuál es el de ellos los que quieren. Entonces acá en el core.js básicamente tienen la parte principal de ese lenguaje list, y así sucesivamente van a ir cargando. Si no tienen problema, es más fácil de esta forma de poder instalar y utilizar esa librería. Bueno, después habla de sesiones, porque en realidad utiliza una sesión. Así, cuando ustedes, por ejemplo, entran a un cliente de correo, por ejemplo el Gmail, y mientras ustedes están utilizando o el Facebook o cualquier programa, entonces la mayoría de los programas abren una sesión y se cierra una sesión cuando ustedes salen del programa. Entonces aquí se mantiene una sesión activa dentro de las páginas web. Eso hace, y para hacer eso dice: todos los métodos del tau-product están contenidos en un objeto JavaScript llamado PL, así lo denomina, y es visible en el ámbito global bajo el objeto window. Entonces recordar que básicamente JavaScript tiene acceso al DOM, que es básicamente a todos los objetos de la página web o a todos los objetos web. Entonces, al definirlo aquí como un objeto global, básicamente tienen acceso a todo ese recurso, y así van a crear. Entonces pl.create, y
devuelve aquí devuelve la sesión al cual está habilitado, y ahí lo tienen para poder utilizar. Bueno, entonces una de las preguntas ya está: cómo se instala ese programa. Entonces, cómo se instala, ya está. Y dice cómo funcionan las sesiones, también ahí está la explicación exactamente donde nos quedamos. Otra de las preguntas es cómo se carga el programa y los módulos, y eso tienen también ahí abajo en las explicaciones de cómo se cargan los módulos y programas. Entonces aquí tienen las explicaciones de eso. Bueno, y eso básicamente lo que hay que ir completando como tarea. Y acá pueden consultar los objetos, entonces tienen de esa forma. Entonces allí tienen las preguntas que están hechas aquí. Entonces, cómo son las sesiones dentro del Tau Prolog, dice cómo se cargan los programas y los métodos también están ahí, y cómo se consultan los objetivos también está ahí. Bueno, y en el 6 entonces nos vamos a este enlace para responder a este 6. Entonces nos vamos a este enlace que está aquí, lo levanto aquí voy a pasar ahí para mostrarles exactamente, para que ustedes puedan ver eso. Bueno, ahí tienen todo el manual con las explicaciones entonces en español, que es este que está acá, que es ese enlace que básicamente les dejo donde está la tarea, y acá tienen todas las preguntas y respuestas que ustedes necesitan. Entonces, de hecho, el tutorial en inglés, acá sus manuales de la documentación es bastante extenso, y acá ya tienen básicamente todo lo que necesitan para poder responder eso, que es de forma mucho más simple. Entonces aquí explica qué es el Tau Prolog, cómo se instala ese lenguaje, cómo es el manejo de las sesiones del Prolog, cómo se cargan esos módulos y cómo se consulta en los objetivos. Y nosotros vamos a ver un ejemplo para poder entender un poco eso. Y el ejemplo que tienen ahí, tienen ahí en el enlace también, y voy a compartir eso ahora mismo. Bueno, este es el otro enlace, y en este enlace está el ejemplo que nosotros vamos a ver. Este es el ejemplo. Voy a jugar un poco con este ejemplo para que ustedes puedan ver mejor cómo funciona esta parte. Bueno, esta es una implementación de like, entonces va a usar Prolog, y acá está el ejemplo. Entonces dice: a San le gusta la ensalada, a Dean le gusta el pie, que es una torta, a Sam le gustan las manzanas, a Dean le gusta el whisky, y así tienen. Y acá pueden consultar ustedes, por ejemplo, Sam, y le pregunta qué le gusta a Sam, y a Sam le gusta salad y le gusta apples. Entonces aquí
tenemos la construcción como se hace en Prolog. Esta es la relación es likes, y a Sam le gusta salad, entonces hace esa relación. Y si ustedes ven acá a Sam salad y luego buscan otro Sam, y van a darse cuenta que les gusta también whisky. Bueno, ok, entonces aquí básicamente buscan los nombres de las personas. Vamos a ver que le gusta a Dean, y a Dean le gusta el pie y le gusta el whisky también, entonces tienen ahí cómo hacer. Acá pueden reemplazar cualquiera, y yo dentro de las preguntas básicamente lo que coloqué en el ejemplo es esto que voy a copiar y pegar para que ustedes puedan ver. De hecho, lo único que tienen que hacer ahí como trabajo práctico es explicar esta parte cómo funciona, y es eso nada más. Pero si quieren probar, yo les dejé otro ejemplo aquí que es parecido a la que nosotros ya vimos. Entonces aquí vamos a definir nuestra base de conocimientos. Voy a aumentar el tamaño de esto para que se pueda ver mejor. Bueno, entonces aquí esta va a ser nuestra base de conocimientos, y ahora vamos a definir los hechos. Likes Luis ensalada, entonces a Luis le gusta la ensalada. Eso sería aquí. Entonces primero colocan aquí la definición de las relaciones que va a tener, y aquí colocan los objetos que son relacionados. Entonces a Luis le gusta la ensalada, esa es nuestra primera definición. Después a Juan le gustan las empanadas. Acuérdense que siempre es la relación, se abre paréntesis, se pone el primer objeto de relación, se pone el segundo objeto de relación, se cierra paréntesis y se pone un punto para cerrar. Entonces esto es una oración o una afirmación. Entonces la primera afirmación es a Luis le gusta la ensalada. La otra afirmación que constituye los datos es Juan empanadas. Entonces a Juan le gustan las empanadas. A Luis le gusta el café. A Marcos les gusta el chocolate. Bueno, y ahí entonces ya tengo todos mis datos. Aparte de eso, en el archivo de texto también le agregué una regla, y esa regla es: a Marcos le gusta todo lo que le gusta a Juan. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Es eso mismo. A Marcos le gusta todo lo que le gusta a Juan. Entonces Marcos X significa que le gusta todo lo que le gusta a Marcos, pero depende de lo que le gusta a Juan. Entonces a Marcos le gusta todo lo que le gusta a Juan. Esto se entiende así. Entonces likes, se abre paréntesis, Marcos, X mayúscula, se cierra, se pone dos puntos en un guión medio, likes Juan, X, y ahí defino entonces mi regla. Y ahora puedo hacer mis preguntas aquí. Este es directamente copiar y pegar. Como es un archivo de texto, reemplacé el que tenía originalmente, donde estaba Dean y los otros personajes. Ahora se llama Luis y Marcos. Luis, Marcos y Juan. Entonces, ¿qué le gusta a Luis? A Luis le gusta la ensalada y el café. Y eso ustedes pueden ver aquí. Básicamente buscan a Luis le gusta la ensalada, y vamos a buscar de vuelta otro donde está Luis. A Luis le gusta el café. Entonces a Luis le gusta la ensalada y le gusta el café.
¿Qué le gusta a Juan? A Juan le gustan las empanadas. A Juan le gustan las empanadas, como ven aquí. Bueno. Y Marcos, vamos a ver qué le gusta a Marcos. A Marcos le gusta el chocolate y las empanadas. Entonces, a Marcos le gusta todo lo que le gusta a Juan. Y tenemos que ver qué le gusta a Juan entonces. A Juan le gustan las empanadas. Y a Marcos le gusta también los chocolates. Entonces, a Marcos le gustan las empanadas y los chocolates. Bueno, y así funciona esta parte del programa. Si quieren ver el código, a ver. Esta es la parte del ejemplo, ¿verdad? Y acá tienen el código del ejemplo para que puedan ustedes ir viendo. De hecho, no les voy a pedir, pero solo entender cómo se arma esto. Básicamente, donde dice ahí, aquí se abre un text area, y esta text area es este marco que ven aquí, donde básicamente es un edit box que pueden cargar datos aquí, y los datos que fueron cargados originalmente dentro de eso eran estas definiciones de likes. Entonces acá definen text area, bla 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 bla. Entonces aquí abren y aquí cierran esta porción, y a partir cuando se cierra ustedes pueden escribir los datos. Le dan enter a cada uno, cierran text area y ya tienen esa definición de este marco con los datos que ustedes precisan. Entonces eso. Y después tienen el input box, que básicamente son el cuadro de texto, el de name que está aquí, porque básicamente acá ustedes tienen que ingresar un nombre. Entonces definen este input box, y este input box es uno de tipo text, básicamente es de eso. Y acá debajo tienen un botón. Entonces tienen tres elementos: este edit box, este cuadro de texto y el botón. Entonces aquí dibujan el edit box, que es el cuadro de texto y el botón. Acá tienen las definiciones HTML de esos elementos. Y otro answer, o que es el resultado, que es una definición de un bloque div, que es básicamente, vamos a suponer que así de forma sencilla es como si fuera una celda de donde se va a colocar el resultado. Entonces en este div se va a colocar ese resultado y se va a mostrar. Entonces aquí vamos a crear, aquí se va a crear, básicamente se va a crear aquí en este PL la conexión al JavaScript que inicializa la parte del prolog. Entonces aquí se hace eso, y acá se abre la sesión. ¿Se acuerdan que se tiene que crear una sesión? Y acá se crea esa sesión, y básicamente acá es un on click. Cuando ustedes hagan clic en el botón, básicamente él va a llamar a likes y le va a pasar el parámetro name, que es el parámetro que está cargado en para que empiece a buscar. Y a partir de ahí, después de eso, evidentemente lo único que tiene que hacer es mostrar los resultados. Entonces vamos a buscar y acá se va a mostrar esos resultados. Entonces ese resultado se carga evidentemente en
se va a cargar básicamente en este div que se denomina example result, que esta es su clase y su ID es result, y eso se carga aquí directamente donde está result. Bueno, entonces toda esa es la configuración que tienen para poder hacerlo. Y cada vez que va a mostrar de vuelta en otro dato, entonces limpia todos los campos para que se puedan volver a mostrar. Entonces aquí donde está result es donde se muestra ese resultado. Y hace un get element by id para poder tomar las definiciones que tienen de cada uno de estos elementos, ya que cada uno de estos tiene su propia ID. Esto es como que cada elemento tiene su propio número de cédula y dentro del HTML se lo reconoce a cada uno por su número de cédula. Y el JavaScript es uno de los lenguajes que nos permite recorrer el DOM, que es básicamente toda la estructura de los elementos que tenemos dentro de un HTML. Bueno, y eso básicamente la parte principal de esto. De hecho, no hace falta que para el trabajo práctico que empiecen a ver esta parte del código, sino es nada más que entender que se pueden insertar porciones de código que se ejecutan en Prolog. Entonces lo tienen ahí. Una de las desventajas que tiene es que solamente se puede denominar likes, entonces porque está definido de esa forma dentro de su ejemplo. Entonces no le puedo cambiar, por ejemplo, me gusta, como nosotros tenemos en nuestras clases. Teníamos a Luis le gusta, hacíamos le gusta, a Luis le gusta las ensaladas. No funciona de esa forma, entonces solamente le podemos poner likes. Esa es una de las restricciones que tiene esta implementación. Si ven, inclusive hay juegos y parte de ajedrez que ustedes pueden aplicar dentro de estas herramientas. Bueno, y aquí entonces están las definiciones de lo que les estaba mostrando. Esto es para el trabajo práctico. Entonces primero van a realizar a partir de este enlace que está aquí, entonces van a completar lo siguiente. Hacen clic aquí y les sale esa referencia y ahí van a completar que está Prolog, cómo se instala esa librería, cómo se crean las sesiones, ya que necesita una sesión para que pueda funcionar. Y lo que tenemos que hacer es entrar aquí para poder bajar el archivo JS, que es el archivo de JavaScript. Entonces nos vamos a la parte donde dice download. Tienen todos esos checklists y ustedes pueden marcar todo. Entonces ahí viene el archivo más grande pero más completo de su librería. Le dan download y se baja. Una vez que se baja eso dentro de su JavaScript, necesitan referenciar a ese archivo y esa es la parte de instalación. Luego la parte de creación de sesiones es para que se conecte. Generalmente se conecta con una definición .pl, le dan pl.create y ahí se crea la sesión que se mantiene funcionando hasta que termine el programa. Su funcionamiento. Entonces la parte de objetivos nos permite consultar los datos en sí y mostrar ese resultado. Después tienen el ejemplo que les mostré aquí y básicamente ahí es describir cómo funciona ese ejemplo. Si quieren, ahí donde está el cuadro de texto, pueden marcar esto que está aquí. Entonces marcan y copian, pegan y ven cómo funciona y describen eso. Entonces en el ejemplo solo están los hechos y yo aquí para probar le agregué una regla. Entonces esta es la regla. Recordando un poco cómo funciona el Prolog, es de esta forma. A Luis le gustan las empanadas. Ese es una oración que básicamente es
una función ya que afirma algo. Entonces ahí estoy afirmando que a Luis le gustan las ensaladas. Después digo, a Juan le gustan las empanadas, a Luis le gusta el café, a Marco le gusta el chocolate, y acá termino entonces mis datos. Estos son todos los datos. Y a partir de esos datos yo le puedo agregar restricciones o algunas características extras. Y esa característica extra que le agregué acá, que a Marcos le gusta todo lo que le gusta a Juan. Entonces voy a buscar a Juan acá en la lista. Entonces a Juan le gustan las empanadas. Pero también puse que a Marco le gusta el chocolate. Si no ponía esta relación que está aquí, solamente a Marcos le iba a gustar el chocolate. Pero al ponerle esta restricción que está acá, entonces digo que a Marco también le gusta lo que le gusta a Juan. Que da por resultado que a Marcos le gusta el chocolate y también le gustan las empanadas. Y así funciona esto. Es un lenguaje lógico más que otra cosa. Y es eso. Entonces suben todas esas definiciones aquí y ya tienen su trabajo práctico terminado. Eso tenemos que entregarlo para la próxima semana después del examen, que sería el miércoles 8. Ahí tenemos que entregar. No, es la misma fecha del examen. Entonces, si pueden tomarse fin de semana o en cualquier momento y hacer el trabajo práctico. Entonces, si pueden, si no tienen tiempo o alguna tiene una dificultad, entonces me avisa. Vamos a ver si podemos extender el tiempo, pero a mí me dieron básicamente hasta ese miércoles 8, que coincide con el examen de la materia. Pero por suerte el trabajo práctico que tienen que hacer es bastante sencillo, que básicamente les va a llevar probablemente entre media hora o una hora poder terminar todo su trabajo. Si es posible, lo entregan en las mismas fechas del examen. Entonces pueden dar el examen antes y después del examen entregan su trabajo práctico. Bueno, cualquier cosa estamos siempre atentos para poder ver la cuestión de tiempo. Si es que alguien no tiene tiempo, yo creo que no va a haber problema, pero por experiencia, si es que pueden hacerlo para esa fecha, mejor. Y bueno, ahora entonces les voy a explicarle algunas cositas más que puedan tener en cuenta para el examen, y ahí terminamos entonces la clase de hoy. Bueno, el primer elemento que tienen aquí es de la sesión 11, que es resolver problemas, y básicamente ustedes tienen que hablar de las búsquedas no informadas, que es básicamente el material sobre las búsquedas no informadas. Saber los tipos de búsquedas no informadas que hay, y nada más que eso. Entonces es ver algunas de las características de esa búsqueda no informada. ¿Qué es una búsqueda no informada? ¿Cuáles son los tipos de búsquedas que hay? Están las que son informadas y las que no son informadas. Lo que vemos en ese material son las búsquedas no informadas. Citar algunos, por ejemplo, búsqueda en anchura, búsqueda en profundidad, son tipos de búsquedas que tienen. Después, eso es con respecto al resolver problemas. La parte 1 del prólogo básicamente hablaba sobre los tipos de lenguajes que existen, y están los que son imperativos como el lenguaje C, o los que son funcionales también como el lenguaje C. Y después están los lenguajes que son declarativos. Dentro de ese grupo de declarativos están dos lenguajes básicamente. Hay más, pero en el ejemplo solamente se mencionan dos. Está el Prolog y está el lenguaje Lisp. Los dos son declarativos. Ahora, el lenguaje Prolog es, como ven, es declarativo lógico, ya que usa la lógica. Y el Lisp es declarativo funcional, ya que utiliza funciones. Eso es lo principal. Entonces aquí lo muy importante es tener en cuenta que el Prolog es declarativo lógico, y el otro, el Lisp, que es otro lenguaje, es declarativo funcional.
Y dentro del capítulo 8, básicamente, que es la explicación del prolog, básicamente ahí tienen que ver lo que nosotros ya estuvimos viendo en la clase pasada, que es el uso del fail y a ver cómo se construye, básicamente cómo se construyen los hechos y las reglas que son los componentes del lenguaje Prolog. ¿Cómo se definen las variables en Prolog? Las variables en Prolog se definen con la primera letra mayúscula y las otras pueden ser minúsculas. Entonces aquí tenemos una definición variables. Poder entender que es una definición de variable, poder entender que es un objeto y las relaciones. Básicamente, likes son relaciones, que son los nombres de relaciones, y los datos son los que están entre paréntesis, que son Marco y Luis y Café, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Marco, X, Marco es un dato y X es una variable. Entender esas cosas. Bueno, y es eso básicamente lo que va a constituir el examen. Cualquier cosa, siempre estoy ahí atento. Me pueden escribir acá acá donde está el cajón de mensajes, o me pueden tener también ahí en el celular cualquier cosa, o en el correo. Bueno, y es eso. Entonces nos encontramos la próxima